¿Qué pasó, vegetacita hermosa? Hoy, dentro de un video más, dentro de Warframe. Hoy, viendo una de las bulls del canal, ya se la saben, como siempre, aprovechando que acaba de salir, que la regalaron y demás. Bueno, la regalaron, si tú no la conseguiste regalada, pues mira, qué detalle. Pero después de esta build estoy casi seguro que vas a querer conseguirla. Hoy toca nada más y nada menos que la build de Mesa Prime. Así que vamos a ver qué tal está, porque la verdad es un bicharraco. A mí me encantó jugarlo. Jugarla, mejor dicho. Está espectacular. Es un monstruo. Es increíble, chingada madre. Es fascinante. Así que bueno. Yo creo que primero les enseño la build y ya de ahí vemos cómo funciona, ¿no? Mejoras. Vamos a ver desde dónde comenzamos con build. Primero, el aura. Vamos a llevar Camadería Digna. El escuadrón recibe 75% de probabilidad de crítica en el punto débil, ya sea cabeza, ya sea pecho, ya sea extremidades de punto débil que tenga el enemigo. Pues mira, te va a aumentar un 75% de probabilidad de crítica, que es diferente a lo que uno se acostumbra, pero ahorita les voy a explicar muy bien el por qué. De Exilus, lo que vamos a llevar es preparación porque usa mucho gaste de energía, dado a la cuarta habilidad, que es el punto fuerte o lo que más se usa en este Warframe, porque pues, es realmente como se debe jugar. Ahora sí es como se debe jugar porque la 4 es indispensable, es lo mejor que tiene esta build. Bueno, el Warframe en general. Y hablando de que gastas mucha energía, pues llevamos equilibrio y llevamos flujo prime. Para llevar pues mucha más energía y que todos los orbes te estén dando energía. Así que bien. De ahí, ¿cómo la vamos a jugar? Con mucha duración, con fuerza y lo demás, pues mira, la llevas bastante tranqui. Que para eso vamos a poner intolerante, que dan 90 de duración, menos 60 de rango. Y continuidad prime, que sería el segundo que tiene más duración. Así que te quedas en 245, que ya viene de perlas la duración de las habilidades. Dura una maldita barbaridad. 73 segundos, 73 segundos ya es demasiado lo que dura. De ahí, te la estirar. Yo puse estirar para contrarrestar ese 60 menos de rango, así que está bien. Y de ahí pues te vas a ir a fuerza, que es lo que queda. Rabia ciega, que pierdes eficiencia, pero no afecta del todo, solo de costes iniciales, pero son relativamente baratas las habilidades. Bueno, 75 y 112 no es tan barato, pero como tienen mucha duración, no te afecta del todo. Y el otro sería intensificación de precisión, que es para bufear o ayudar a la cuarta habilidad. Una disculpa porque no sé por qué ando inflado. Intensificación de precisión, que es 90 más de fuerza a la cuarta habilidad. Así que la cuarta habilidad tendría 280 de fuerza en comparación de las demás, que tendrían 90. No le puse más porque sinceramente ya no se nota el llevar más fuerza. Con 90 de fuerza tú ya estás llevando 95 de reducción de daño, que es la tercera habilidad. El daño ya se incrementa un 50%, está bastante bien. Y los ojos de Fine, que esta la puse por Helminto, pues ya le toma 5 segundos desvanecer la armadura completa. Ahorita les explico más o menos todo eso. Ahora, sabiendo eso, ¿a qué estamos jugando esta build? Esta build, como su nombre de la build le puse, que sería como la crítica o los ojos críticos de Ophanim, creo que queda picantona, dado a cómo la llamamos. Esta build la vamos a llevar extremadamente a solo críticos, a pegar puro Rogelio, puro maldito bastardo Rogelio. Que para eso llevaríamos Ignición Arcana, que lo que hace es obtener 6% de probabilidad de crítica durante 10 segundos al usar habilidades que causen estado de calor. Tiene armas predestinadas de la cuarta habilidad, como si fuera Titania y eso, que serían las reguladoras Prime. Así que como cuenta como arma secundaria, Ignición Arcana lo que hace es aumentar esa crítica a las armas. Ahorita vamos a empezar a hacer cuentas, pero mira, son 6% de probabilidad por 50 acumulaciones de calor. O sea, te da si cada uno te da 6, tendrías un 300% de probabilidad de crítica en armas secundarias. Bueno, según yo, te la da en cualquier arma, ¿eh? No en armas secundarias. Ahora que recuerdo, esos son, ahorita le explico los otros, los cristales. Ignición te la dan en cualquiera, porque lo he probado hasta llevando la com, cuando lleva todas las stacks.
y puta, pegas puro naranja delicioso. El otro sería velocidad arcana, que lo que va a hacer es que cuando metas un crítico, tienes 90% de probabilidad, prácticamente siempre se va a activar, de tener más 120 de cadencia de fuego. Es una animalada lo que hace esto. Es una animalada, viejo. Y como les estoy diciendo que vamos a stacks de fuego, pues le puse vitalidad arconte. Que lo que hace es de que cada vez que metas un stack de fuego, lo va a duplicar por 2. O bueno, se va a aplicar 2, pero siendo de habilidades. Y como las reguladoras cuentan como habilidad, porque es la cuarta, pues vas a meter doble stackcito de fuego. Así que va a ir fenomenal, viejo, fenomenal. Ahora, la estamos llevando a críticos, muy alzado de críticos, porque todo es al daño base de las pipitas, que serían las reguladoras. Y la cuarta habilidad, que lo que hace es de que se pone en estado quieta, pero llevas aimbot, todo lo que esté cerca de su mira, en su proyección de mira, le va a empezar a meter daño por un tubo. Y con la fuerza que tenemos, llevamos un multiplicador de daño de 4.2. Esto va a ser totalmente multiplicadores, así que ahorita se dan una cuenta. Eh, Así que bueno, el gelminto de una vez lo voy a explicar. Las reguladoras las llevo con magnético y calor, que ahorita se los voy a enseñar. Y lo único que realmente se le podría resistir a mesa, a las reguladoras y demás, sería la armadura. Como saben, la armadura es la reducción de daño a vida o a sobreguardia. Algunas veces hasta se aplica, creo que también aplica sobreguardia. Y aparte de sobreguardia, que es lo único que se puede resistir nivel 300, 400, demás, level cap y demás. La armadura es tanta que lo que hace es de que ya tu daño empieza a ser, se empieza a sentir casi nulo. Pero con ojitos de Ophanim, que es el gelminto de Jade, lo que hace es Jade invoca una mirada acusatoria que ralentiza a los enemigos cercanos y disuelve su armadura. La reducción de defensa por segundo es de 19%. Le toma 5 segundos quitarle absolutamente toda la armadura. Es una animalada porque los dejas totalmente downs y ya lo demás le bajas la vida instantáneo. Así que lo único que se le podía resistir era armadura. Y con ojos es que ya ni eso. O sea, completamente lo vas a desintegrar. Así que bueno, esto es la build general. Como les digo que lo estamos llevando a críticos, los cristales que le estoy poniendo son los topacios, los de color naranja, que te da igual probabilidad de crítica en secundaria. Esta sí es solo a armas secundarias, aplicando estado de calor. Este te da 1.5 por cada vez que matas a un enemigo afectado por el estado de calor, con un máximo de 75. 75, 75, 75 y 75, dándote 300% más. Más los otros 300 de aquí. O sea, tendrías un 600% de crítica. Más camadería, más lo que ya lleva las reguladoras. Las reguladoras, ¿cómo las llevamos? Multidisparo. Al máximo, golpe avispa, rompe objetivos para daño crítico y gambito de pistola para probabilidad de crítica. De ahí lo llevo con doble de fuego, que sería carga incendiaria Prime. Y chamuscar, que te daría calor y probabilidad de estado. Más magnético, que te da magnético tal cual. Y daño crítico. Yo sé que magnético hace lo mismo que calor. Simplemente dañan directamente a la armadura. Creo que magnético hasta te regresa un poquito, ¿no? Inflige daño eléctrico por escudo max. Bueno, eso. También para sobreguardia viene muy bien. Pero yo más que nada lo estoy haciendo por el crítico. Y de ahí tiroteo despiadado, que igual solo es por el crítico. Y atravesar aquí sí se va a aplicar. Porque como ya haces demasiado cadencia de disparos, con esto vas a hacer todavía más. El arcano que estamos llevando con las reguladoras sería llamarada de Cascadia, que lo que hace es de que cuando metes igual estado de calor, vas a aumentar 12% de daño por 10 segundos. Se acumula hasta 480%. O sea, es este daño multiplicado por 480% de daño. Ahora sí empiezan las matemáticas fuertes, banda. Las reguladoras de por sí traen demasiado crítico, que es un 3%. Así que por eso pueden ver que llevo crítico, que es daño crítico en magnético, daño crítico en tiroteo, daño crítico en objetivos. Porque así lo vamos a estar rascando hasta 8.9. Y como llevamos los topacios, llevamos ignición y llevamos un montón de cosas para alcanzar a rascar los rojos de críticos, como podrían saber, o si no, se los explico aquí, la probabilidad de cualquier ataque que cause daño crítico adicional, los valores que estén arriba del
100% tiene una probabilidad de volverse golpes mega críticos, que serían los naranjas. Los críticos normales son amarillos. Pasando el 100% vas a empezar a meter naranjas. Pasando 200% vas a empezar a meter rojos. Les digo, tú dirías, pues sí, tienes 600, ¿para qué tienes más? Aquí hay un detalle muy, muy, muy fuerte que tienes que tomar en cuenta. Me voy a esta que no tiene bull. La probabilidad crítica base del arma es 75%. O sea, todo el múltiplo de crítico que le estoy diciendo se hace en base al 25, no al 71. O sea, no te va a multiplicar 600 veces el 71 o 6 veces el 71, porque es bastante. O sea, todo se aplica al 25%, por ciento, que haciendo un poco de cuentas, debí de haber guardando los números totalmente desde el inicio. 25 por 600 veces. ¿Por 600 veces? No. Si es por 600 veces o más 600 veces. No, pero sería por 5. Bueno, sí. Ajá. Sí. Te daría 150 más lo que te aumenta aquí, que serían 50. Apenas estás rascando los 200%. En cuentas claras es un poquito más. Porque ya lo había sacado, te termina dando como 220, 215, tampoco es tantísimo, así que uno de cada 10 balas tendría que ser rojo por estadística, pero como aparte llevaríamos camadería, que este es totalmente externo, ese 75 sí se aplica directamente a los 25, así que tendrías de ese 200, si le das por ejemplo headshot, tendrías como 100, como 290, o sea, ya te estás asegurando básicamente rojos siempre. Así que por eso lo llevo, porque como estamos aplicando la de rojos, muy bien. Y el daño rojo es multiplicativo, entre comillas, de 8.9. El daño crítico sería el daño base por 8.9. Que daría un crítico base, que sería el naranja. Digo, el amarillo. De ahí el naranja sería 8.9 por 2 menos 1. O sea, te daría 9 por 2, 18 menos 1 sería 10 por 17. Serían los 2991 por 17. Y así sucesivamente. Los naranjas serían 8.9 por 3 menos 2, si mal no recuerdo. Así que, o sea, estás hablando de 24 punto y algo de porcentaje de esto. Y aparte, como estamos llevando llamarada, que le da un 480 o 4.8 veces los casi 3000, pues sí, estás hablando de una ridiculez absurda de daño. O sea, es a lo que voy. Es todo multiplicativo. Este por este. Y luego todos los críticos. Y luego como vas a rascar naranjas, esto por 3 menos 2. Y es que es una salvajada. Es una salvajada. Ahorita lo van a ver. Pero nomás como para que den una idea de por qué está todo un camino, de por qué puse cada cosa. Vamos a llevar mucho daño crítico para bufear esto. Para que luego cuando estés rascando los naranjas, entonces tengas un por 25, que es una barbaridad de daño. Y así. También llevamos cadencia de fuego de 14.7, que eso sumado a multidisparo te daría como 32 balas por segundo, que ya es una asquerosidad increíble. De hecho, tira más de 30 balas por segundo, que aparte, si le tomas en cuenta que tienes que atravesar, puede contarse como si atravesara a una persona y pueden darle hasta 3 enemigos y es como si fueran 90 daños por segundo o 90 hit markers por segundo. Es una estupidez cómo se multiplica todo esto. Pero a grandes rasgos, pues es eso. Camaradería digna, por si tienen mucha duda, es de Higgs. Precisión, intensificación de precisiones de Higgs. Vitalidad de guarnición. Preparaciones de arbitramientos de los arbitramientos, los de los Vitus y eso. Intolerante, pues es de las corruptas de Deimos, junto con rabia ciega. Equilibrios de Lefantis. Flujo y continuidad, pues son de Baru porque son primes. Y estirar te lo dan básicamente por jugar. Ignición es quizás, los dos arcanos van a ser muy caros. Eso es lo más carito de la build realmente. Ignición arcana se consigue en los Higgs, en Holbania.
es con Kaya, la que te da las Arquimedias. Solo puedes conseguir comprado uno por semana. Y si haces la Arquimedia, pues te puede tocar uno de recompensa. Así que con mucha suerte sacas dos por semana. Y como ocupas 21 para el nivel 5, pues sí es bastante carito. Ocuparías de 10 a 11 semanas, suponiendo que te va bien. Si no te suelta ninguna en ninguna semana y nomás compras una, pues ocuparías 21 semanas, básicamente medio año, para conseguir Ignición Arcana. Es lo más costoso de esta maldita build. Y de ahí te irías a Velocidad Arcana, que creo que puede ser un poco más rápido, pero igual es muy lenta porque Velocidad Arcana se consigue de los eidolones. Así que pues, si te gusta matar a eidolones, pues puede ser que lo saques. Si no, también va a ser un dolor de huevos enorme. Eso es lo más caro y difícil de la build. Que es esto, el gelminto de Jade. Pues básicamente sacar a Jade y ya. Y de ahí la reguladora de... no, el arcano de los reguladores se consigue en Sarimán. Fuera de eso, pues tres formas, dos formas, creo que no me dejé nada más. Los topacios naranjas forjados se consiguen mezclando un rojo y un amarillo y te van a dar los naranjas. También algo costoso, pero pues ahí anda. Fuera de eso, creo que ya expliqué todo lo que abarca la build. Así que vamos a ya ponerlo a prueba, que se vea esta cosa, el bicho. El principio lo que te va a costar es cargar los topacios, porque como vieron ocupas 300 hit markers como para que te cuente mucho el... O sea, matas uno y te aplica para los 4, pero ocuparías alrededor de 50 bajas para terminar de cargar los topacios y ahora sí exprimir todo. Así que mira, esto funciona de la siguiente manera. Yo lo que hago es aplicar los ojos, que como pueden ver le está comiendo totalmente la armadura. 5 segunditos más o menos y ya no tienen armadura. Y de ahí pues ya tiras 4. Como pueden ver ya se activó lo de la cadencia. Escupe balas a lo idiota. Los amarillos siempre son bases porque todavía no cargas ¿cómo se llama? Los topacios y demás. Le voy a dar desde aquí para no perder las concentraciones de... Porque solo duran 10 segunditos, que es lo más jodido de esto. Que ignición solo da 10 segundos, cascadia solo da 10 segundos. Y el de cadencia de disparo, pues también nomás te da como 10 segunditos. Pero como nunca vas a dejar de disparar, realmente, pues sí, te la medio pellizca un poco. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 100, 215. Ya se empiezan a ver rojos, pero no está completamente cargado. Les digo, esto todavía le queda un poquito. Y 300. Ahora sí ya se va a cargar al máximo. Ahora sí, esta ya debería de ser la tirada buena. Y como pueden ver, mira, empieza a ver puro rojo, puro rojo, puro rojo. Una animalada de hitmarker rojo. Le voy a dar desde aquí para que para no perder tiempo. Para que se vea. Y ya estoy aquí. Vamos a tirar los ojitos. Y mira, otra vez, puro rojo, puro rojo, puro rojo, puro rojo. 150 hitmarkers, 70.000, 100.000. Esto es la build. Es que ni siquiera me da tiempo como para mantenerlos vivos. O sea, es que los prácticamente one shot. No one shoteas, pero es que si le toma nada, nada de tiempo, nada de tiempo. Me voy a esperar, en lo que se pierden los buffos de ignición y demás. No pasa nada. No se pusieron. Vamos a tirar todos. Vamos a hacerlo lento como para que vean cuánto daño hace de manera entre comillas base. Pero 50.000, 50.000, 60.000, 60.000. O sea, y eso fue un clic. O sea, literalmente solo le estoy pegando un clic. Y caen 4 por hitmarker. Más lo que atraviesa. Si todavía le pongo cadencia, es que mira la lluvia de daño. No, es que no te da para sobre. Que sí, que no son niveles tan altísimos. Son Eximus de estas cosas, pero le metió 6 estados de golpe y es one shot. O sea, perdón por no tener algo más fuerte en qué probarlo, la verdad, pero es que es lo máximo que tengo. Los rebeldes Eximus es
creo que lo más fuerte que yo tengo, ¿eh? No sé si sean más fuertes el guardián o estas cositas de los eidolones o algo así. El fragmento pesado quizás puede ser fuerte, pero no sé, la verdad. O sea, creo que no tengo nada que sea más fuerte que esto, creo. Vamos a ver qué tal se comporta. Es que estos uso los Eximus porque les quito armadura. Esto ni siquiera tiene armadura, o sea, lo voy a one-shotear. Ah, ¿no? ¿Estos aguantan bien? Bueno, ya pueden ver que así aguantar, pues no es como que aguanten del todo, la verdad. Es demasiado lo que multiplica. O sea, como pueden ver, puro rojo, llega un momento donde si aparte el calor le hace crítico al enemigo, le vas a terminar haciendo hit markers de 300 buah, por todo el multiplicativo. Y ya cuando se cargó llamarada y todo el pedo, no, es que es demasiado, es demasiado. O sea, de base el hit marker es de 60.000. 130, 140, 150, 160 de base, de base. O sea, imagínate, tres, o sea, estás hablando de 90 hit markers de 100 o 100 y algo. Es demasiado, es que es demasiado, es que es demasiado. O sea, me gusta, me encanta. Y luego, porque aquí, porque no, si estuviera alguien más y me está tirando constantemente, yo puedo estar ahí parado, simplemente moviendo la cámara y todo lo va a fulminar. Es una exageración lo que hace. Tendría que probarlo en Level Cap, pero yo no soy muy partidario de probar cosas en Level Cap, porque es tan específico. Realmente, ¿quién tiene 2 horas libres como para ponerse a hacer una cascada hasta Level Cap? Ni yo nunca lo he hecho, viejo. Así que es muy específico. Yo lo pruebo en 120, que es lo que te ves en Arquimedias, lo que te ves en misiones normales, Camino de Acero, bla, bla, bla. Y si estos te los fundes aquí, pues sí. Es que la verdad, ahorita nos vamos a hacer una, un- una de estas de Sactum, no me acuerdo cómo se llama. Pero nomás era para que vieran la build. Va increíble, ya creo que tomé en cuenta cada punto de lo que hay. Arcanos, Fine, preparación, los arcontes, vitalidad. Es que carga, pero en nada de tiempo. Carga en nada de tiempo, nada de tiempo. Va increíble, no hay más. Ah, me faltarían los mods de aquí. Pues es de arbitramientos porque es un galvanizado. Simplemente jugando. Carga incendiaria Prime, Gambito Prime y rompeobjetivos Prime son de Baru porque son Primes. De ahí chamuscar te los dan por espionaje, por hacer los tres correctos en espionaje. Y tienes probabilidad de que te den los 60-60. Poder magnético esa y junto con tiroteo son de los Higgs. Matando Juggernauts creo que te los daban. Tienen probabilidad de dropeo por los Juggernauts, las unidades pesadas. Y llamarada, pues ya les dije que es de esta cosa de Saruman. De Saruman. Así que bueno, vamos a jugarnos una de Sactum. Las Arquimedias, no, la Arquimedia no dura mucho. La... Se me olvidó el nombre, la verdad. Se me volvió a buguear Necracelda. Ya lo voy a poner público porque si no, nunca se va a ver un puto gameplay del juego. Se me bugueó. Simplemente agarró, se bugueó. Me one-shotearon entrando a la sala. No entiendo muy bien el por qué. Di 3 saltos, caí muerto. Ah, bueno, pasa a ver. Aquí lo puse público, pero igual estoy solo, así que bueno, veremos. Pierde salud, me la voy a poner, me da bastante igual. Electricidad me da igual, la verdad. ¿Qué es este? Cada vez que recibes daño también sufres cortante. Cortante me la suda, sinceramente. Y pierdes 2 de energía por cada segundo, por cada enemigo que en CS no me la voy a poner. La de energía es la que más me jode. O sea, lo demás, la verdad es que me da igual. Mira, el de por sí se iba a llevar todos, pues bueno. Pues qué bien por él. O sea, mi jale es ser DPS. Si tuviéramos un güey que aparte curara y eso, no usen energía nada más. Gracias. Es que sí, o sea, en lo que ellos
Sacan eso, yo me voy ventilando estas chingaderas. Y me limpio todo. Y al momento de estar en la zona de matar para limpiar la entrada, buah, es que se hace instantáneo. Te la pasas riquísimo. Lo tuve que poner así porque si no, es que, o sea, se bugueó 2 veces. Bueno, no, la primera no fue bug. La primera es de que yo no leí. Y la segunda, pues es de que sí se bugueó. Como la vez pasada que estábamos jugando, que simplemente se me bugueó el enemigo. Y se quedó por ahí. No entiendo muy bien el por qué, pero bueno. Usualmente Exactum se buguea mucho, ¿eh? Muchísimo. O sea, ha habido veces que estamos jugando, ¿cómo se llama esta madre? Las Arquimedias y de la nada es como que, me trabé, se desplomó la defensa completa, o sea, de que llevaba sobre escudo y de repente es como que, lo one-shotearon. Y es como, ¿por qué? Meh, pues porque se buguea. Así de huevos, así de huevos. Tacatá, 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 tacatá. Vamos a ver si la llave que yo tengo aplica. Si no, ¿quién es el que las lleva? Este güey. No está bien. Entonces, si no, que la metan. Yo no soy envidioso de todos modos. ¿Latino? Sí, tuvo que haber latino, ¿no? Evidentemente tiene todos. Ahora sí, pues nos ponemos la clásica, las habilidades. Nos vamos a meter a la zona esta. Vamos a agarrar una zona medio alta, como por ejemplo aquí. Y pues esperar a que aparezcan enemigos, porque mientras los compitas del equipo no se metan acá, pues poca cosa vamos a poder hacer. Sí, aquí lo que me va a faltar es que se metan, pero bueno, que hagan spam más que otra cosa. Es que no viene la gente. Hemos bajado 5% y aquí los güeyes están acá. Allá digo, o sea, wow. Lo de Jade podría sentirse como una exageración. Como pueden ver, hay veces que ni siquiera tengo que bajarles la armadura. Pero con el primer segundo que ya le bajo un 19%, pues ya lo demás hace que caiga bastante. Es que como escupe balas, viejo. Y luego como lleva aimbot. Es apenas los Eximus, que son los que traen escudo y eso. Armadura, mejor dicho. Pues es que no, los matas antes de. Los terminas sentando mucho antes. ¿Qué es esto? Y se mimió. Ya no tengo energía, otra vez. Pero no pasa nada. Ahorita volvemos a recargar porque como llevo equilibrio, flujo y demás, pues mire. Con 3, 5 arbecitos, pues ya. Ay, el equipo. Por eso prefería hacerlo solo porque nos está jodiendo el spawn que estén todos afuera. ¿Ves? Pero bueno. Es que no, es que es instantáneo. Es que es instantáneo. Y a una distancia vastísima. Irá nomás. Pero métanse al puto Zain. ¿Es que está aquí? Sí. Que esto había sido lo que se nos bloqueó la vez pasada. Y aquí, por alguna razón, pues ya no se hubo. Si hubiera mejor spawn, yo creo que ya lo hubiera limpiado. Pero los muchachones pues, no quieren. No quieren estar aquí.
O sea, ni siquiera me sale en el mapa y yo lo estoy matando. Esta chingada. Eximus. Me tengo que estar poniendo la 3. La 3 es muy importante porque pues, es lo único que te puede salvar por reducción de daño, pero aún así, si te pegan hit markers fuertes, es que mira, puro rojo. Y ni siquiera está cargado al completo, ni ignición, ni... Ah, no, sí, los topas ya. Ignición es el que también es el par. 200 de hit marker. Está raro porque depende mucho el elemento, pero es a lo que voy. Si les puedes hacer hit markers de rojos de 300 a no, pues no, prefiero hacerlos. Porque haces rojos de 20, pero también puedes hacer de 300, así que... ¿Qué crees que es mejor? ¿No? Vamos a ver dónde está el pequeño robotcito. Ah, desaparece. No, Mesa está overpower. Me encanta Mesa. Densidad de enemigos aumentado. Pues, si tú dices, porque no veo ni uno, viejo. Implosionó como palomita. Explotó como una palomita y ya no hay nada más. Otra vez, ya no hay enemigos. Es que matas tan rápido que yo creo que te quedas sin enemigos. O sí, hace los spawn una de dos, pero es que... Es que limpias tan rápido, limpias tan vasto. ¿Vale? Sí, acabó. Facilito. ¿Cuánto hice? 160 bajas. Pues mira. Me faltó enemigos, si te soy sincero, pues sí, muchos. Para acá arriba, porque luego estos güeyes la trolean y llegan instantáneo a pegarle. Como este güey. O sea, en vez de esperar a ver si todos se suben y eso, llega y la supera y se va. No sean así, banda, ¿eh? No sean así, de verdad. Para esas mamadas, métanse solos, de verdad. Y así, banda. Eso nomás fue la prueba de cómo va. Un poquito de gameplay, como para que se vea cuánto tardamos. 9 minutos. 10 ahí de gameplay. Pues mira, las necraceldas pues son básicas para mucha gente. Mamadores, si me lo preguntas, pero en general, yo digo que va muy bien. Sé que me estoy dejando el arcano, pero pues, ¿qué voy a ver por él? 700 da. Nos vamos de eso. Así que pues era una prueba básica. Les digo, también sirve mucho en Arquimedias, muchísimo en Arquimedias. Así que pues sí, eso nomás para que la vieran. Evidentemente le compré su skincito legado, como también lo pueden ver. El que está espectacular. Se ve bien, bien sado de látex y solo le faltan unos látigos o algo. Qué rico, la verdad. Puta, qué rico. Pero bueno, sin contar los fetichitos. Esto fue Mesa Banda. Espero como siempre les haya gustado y les haya encantado. Fascinados, News, you coming. ¿Dónde está News? No, ya, andaba valiendo que el nene. Pero es que como ven, es que es destrucción. No es como Uriel, por ejemplo, lo trae este güey, que sabes que te va a limpiar el mapa de un clic. Pero, sabes que va a ir bien. O sea, es que hace hit markers de 100. 433 de hit marker, viejo. Pues, ¿cómo van a sobrevivir a eso? Es que no tiene sentido. Y repito, no manches, para un azul, chingato, man. Y repito, puedes hacer 30 balas por segundo. Tiras 30 balas por segundo más lo que pueda atravesar. Es una animalada. Es una bestialidad hermosa lo que hace eso.
Se está volviendo de mis frames favoritos. Va espectacular, va riquísimo, se juega a gusto. El diseño me parece buenísimo. Crédito, recursos. Yo creo que recursos mola más. Así que, pues sí. Va espectacular. Simplemente va. Es eso. Es increíble el diseño, güey. El diseño me putas perras prende durísimo, güey. El diseño es. Bueno, sí que está. Solo es una skin, ¿no? Pero el diseño base también está muy bueno. Pero la skin, buah, le pegaron durísimo a donde es. Las reguladoras, dos revólvers, buah, está increíble. Está simplemente increíble el diseño. Así que bueno, como siempre, si les gustó y todo eso, pues me pueden regalar un likecito, suscripción, lo que sea, pueden comentar. Abajo también están los directos, que es usualmente donde estamos jugando Warframe y vemos el desarrollo de las builds conforme lo estamos jugando, qué le faltaría, qué no, en lo que conseguimos los arcontes forjados, en lo que conseguimos todas las igniciones, porque la mayoría se tuvo que comprar dado que no había dinero. Junto con una pequeña ayuda, bastante ayuda. Yo ya estaba a la mitad y me intercambiaron, me hicieron el favor de darme el completo, así que mira, se agradece de todo corazón. Y pues demás cosas, ¿no? Esto fue la build de mesa, como siempre les repito. Espero les haya gustado, encantado, fascinado. Ha ayudado también a construirte tu propia mesa o si quieres usar esta porque ya está probada de que es una bestialidad, pues también te invito a que la pruebes un ratito. Sin más, yo soy Benjamín. Un beso, un abrazo y hasta pronto. Adiós.